Para, para usted, ¿qué significa lo que es la gobernanza global y cómo esta gobernanza usted entiende que impacta en lo que es los conflictos y las guerras? Bien, buenos días. Agradezco la deferencia que ha tenido para mí en un día especial, porque para mí, que practico la religión católica, en el día de hoy hablar del Domingo de Ramos, el primer día de la Semana Santa, y dentro de esa Semana Santa uno de los días más valiosos, porque fue, para los que desconocen la celebración del Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Pero respondiendo a la pregunta que me hace del aspecto de la gobernanza y sus implicaciones, podríamos decir que en la actualidad el mundo está revuelto. Y los últimos 25 años de historia han matizado eventos que la sociedad lamentablemente no esperaba. Si nosotros nos trasladamos al ataque a las Torres Gemelas en el año 2001, eso cambió el mundo en cuanto al transporte. Pero también, siguiendo con esos eventos, vino lo que lamentablemente mermó uno de los elementos más importantes en el desarrollo humano, la economía. Fue un fenómeno natural en Estados Unidos que mucha gente desconoce, Katrina, que entró por New Orleans, aquella bella ciudad de Louis Armstrong, el creador de esa música blues que tanto sentimiento causó. Y Estados Unidos tuvo una pérdida de unos 125,000 millones de dólares. Pero también, siguiendo con eventos que han marcado la historia y la gobernanza del mundo, tenemos en el 2008 la quiebra de los bancos, del banco más grande de los Estados Unidos, y que llevó casi a la economía mundial a verse en grandes problemas. Pero en conclusión, esos grandes eventos de los últimos 25 años, inesperados para muchos, y muchos fenómenos naturales que hoy nos tienen el nivel de gobernanza con grandes problemas de los gobernantes, básicamente está orientado en las ambiciones, en las decisiones de los gobernantes y en la pérdida económica de los países. Ahora mismo nos encontramos en el último fenómeno que ocurrió, que fue el coronavirus, que destruyó el comportamiento básico de la sociedad por el cierre casi a nivel mundial de lo que es el desarrollo de todos los países. Y por último, ahora tenemos esta guerra que mencionaba mi amigo Cordero Mejía, la guerra entre Ucrania y Rusia, y otras guerras que han continuado y que la sociedad no ha tomado en cuenta, porque tenemos la guerra de Siria, la guerra civil de Siria, que tiene 10 años. Tenemos ese conflicto en Gaza, Israel, que recién comienza y que nadie sabe cómo va a terminar. Y, como le mencioné anteriormente, la guerra Rusia-Ucrania, que ha elevado todos los commodities y que ha afectado al mundo en sentido general. Sí, después de tu ponencia, ¿tú entiendes que esa ramificación de los conflictos a través del interés económico, como tú muy bien has manifestado, Peroso, podría generar una hecatombe que nos podría llevar, como dicen algunos futurólogos, a una tercera guerra mundial? Mira,
Desde mi punto de vista, yo no creo que lleguemos hasta ahí. Porque los intereses... O tú entiendes que estamos ahí, porque hay quienes dicen, José Luis, que estamos ya viviendo una tercera guerra mundial. Bueno. Pudiera ser no declarada, pero yo no creo que estamos a ese nivel, porque las potencias, a pesar de las debilidades de los organismos que son responsables de mantener ese hilo conductor entre los países como las Naciones Unidas y organismos regionales como la OEA, saben que los países saben que tienen más que perder que ganar si se produce un elemento como ese. Y los centros de gravedad, que esto es importante, los centros de gravedad actualmente en el mundo no dependen de un país, dependen de quienes sostienen ese país. Ayer yo estaba oyendo hablar de Venezuela y mucha gente dice, ¿y cómo Maduro se sostiene? Sí, no, Maduro no es el centro de gravedad, son los elementos, La fuerza. producto de ese Producto Interno Bruto que tiene Venezuela y las codicias de los países que saben que Venezuela tiene con qué pagar. Entonces, si este gobernante le da a ellos la posibilidad de retornar sus beneficios, van a seguir ellos apoyando a Maduro si Maduro le beneficia. De modo que hablar de una tercera guerra mundial en este momento yo lo veo muy lejos, porque vamos a irnos en este momento al ataque que hubo en Rusia, en el teatro. Ya hay una serie de personas hablando de que ese ataque que se le atribuyó rápidamente a ISIS, Se lo atribuyeron también. puede ser que y ellos se lo atribuyeron, pero otros dicen que Estados Unidos la embajada de Estados Unidos lo había informado, pero sin embargo, cuando el portavoz de los Estados Unidos se le pregunta ayer sobre los datos de ese ataque, ellos dicen, bueno, nosotros teníamos informaciones, pero no teníamos datos concretos de lo que iba a ocurrir. Ahora, nuestro deber era proteger a nuestros ciudadanos y por eso le dijimos que no participara en este tipo de actividades. Pero ¿hacia dónde se dirigían esos 11 hombres que fueron hechos presos? Hacia Ucrania. Pero eso es según la versión oficial, que no podemos asegurar porque no estábamos ahí.